Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga en este lindo día, agradeciendo al Señor su misericordia, su bondad, con todo lo que el Señor hace a nuestro favor cada día. Continuamos con el pilar del discipulado y en esta mañana vamos a conversar brevemente, avanzar un poquito en el libro de Hechos, capítulo 8, avanzar en cómo la obra del Señor, cómo Dios en su propósito cumple la gran comisión, cómo el Señor nos va llevando. Y quiero que lo que vamos a hablar en esta mañana nos sirva de experiencia a cada uno de nosotros para entender a lo que Dios nos está moviendo en este tiempo, a lo que Dios nos está llevando. Dios tiene sus formas y vemos cómo el capítulo 8 del libro de Hechos empieza hablándonos a nosotros acerca de la persecución que tuvieron, acerca de cómo los creyentes fueron esparcidos en diferentes lugares, que ya eso lo hemos hablado en otro momento, pero cómo Dios fue cumpliendo su propósito, cómo Dios, este, su propósito se cumple, se va a cumplir, y que nosotros necesitamos tener un corazón obediente, un corazón donde necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos tomar la palabra del Señor de ser hacedores, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra, hacedores de su mandato, hacedores de su voluntad, y entender que este es el tiempo para que la obra del Señor se extienda, que haya una expansión maravillosa del reino de Dios, porque cada uno de nosotros como discípulos estamos haciendo la tarea que se nos ha encomendado, donde nosotros vamos a poder llevar ese mensaje del Señor, donde vamos a fortalecer, discipular familias. Y es que Dios está decidido, así como nosotros vamos a ver en este capítulo, ¿verdad? Cómo Dios cumple su propósito. Y es que en ese cumplimiento del propósito de Dios, nosotros vemos cómo Dios ha tenido que intervenir de una manera sobrenatural, confirmando así su mandato, confirmando así su llamado. Como iglesia necesitamos estar vigilantes a expandirnos. Como iglesia, cada uno de nosotros necesitamos salir de las cuatro paredes para hacer ese trabajo, para cumplir esa misión. Necesitamos superar todos los prejuicios geográficos, raciales, religiosos, para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Necesitamos decirle al Señor: Señor, heme aquí, yo quiero cumplir la gran comisión, yo quiero ser parte del más grande avivamiento a favor de las almas de este tiempo. Y es que el Señor nos está llevando a poder nosotros cumplir con su palabra. En el libro de los Hechos nosotros vemos ahí en capítulo 8, versículo 1, cómo la iglesia fue llevada, cómo la iglesia por la persecución, y vimos cómo los creyentes se fueron a otras ciudades, a otros lugares, pero predicaron, habían sido discipulados. Pero no solamente Dios trató con los creyentes, sino que Dios mismo intervino de manera poderosa, de manera maravillosa, para que se cumpliera: id
a las naciones, ir a todas las personas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y vemos tres casos rápido, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo, pero quiero mencionarlos, que es lo que vamos a hablar hoy, donde Dios envió a Felipe a Samaria. Recordamos esa maravillosa historia donde Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio y donde Dios envió a Pablo a los gentiles. En, en estos pasajes del libro de Hechos, nosotros vamos viendo cómo el Señor afirma su mandato, afirma su visión, afirma ese compromiso con el ser humano de que fuera salvo, de que llevar el mensaje a todas las naciones, donde nos está impulsando, y creo que eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo y que nosotros necesitamos ser obedientes a lo que Dios está haciendo. Y Dios tiene personas para cada uno de los lugares. Dios no se ha olvidado de ningún pueblo y por eso nos está motivando para que usted salga de las cuatro paredes de la iglesia, para que usted mire a su alrededor. Dios tuvo que impulsar a los discípulos, Dios tuvo que llevarlos, Dios tuvo que intervenir de manera sobrenatural. Y yo sé que Dios está interviniendo, pero amado hermano, no esperemos la persecución para hacer la obra del Señor, sino que estemos atentos a lo que Dios quiere hacer. Y recordemos que Dios pone una iglesia en un lugar, no para que sea la iglesia de un grupo reducido de personas, sino para que sea una iglesia a favor de una comunidad, a favor de un pueblo. Y resumiendo esta ruta de expansión que Dios le dio a los discípulos, vemos cómo Felipe fue a los mestizos porque él era el menos fanático. Felipe fue enviado a Samaria para llevar el mensaje porque los samaritanos también necesitaban el mensaje del Señor. Dios envió a Pedro donde Cornelio. ¿Por qué? Porque Pedro era el más prejuicioso. Pedro posiblemente, si no hubiera sido por esa intervención sobrenatural que Dios le estaba dando, quizás nunca hubiera entrado a la casa de un gentil. Pero Dios está interesado en las almas y ese es el centro de esta enseñanza, donde Dios nos está empujando, a donde Dios le está motivando a usted, a donde Dios le está diciendo que ese es el lugar para tener un grupo de discípulos, que ese es el lugar donde usted tiene que ir, donde usted tiene que salir de esa comodidad para hacer la obra de Dios. Y vemos cómo Pablo fue llevado a la población gentil. Conocemos la historia del apóstol Pablo y de cómo Dios le fue llevando de tal manera que hizo una obra maravillosa. Si vemos nosotros cómo fue el ministerio de Felipe en Samaria, qué fue lo que él fue a hacer, y es que el discipulado es así. El ministerio de Felipe fue impactante. ¿Por qué? Porque compartió su fe. El discipulado es compartir la fe, es compartir el amor de Dios. El poder de Dios fue demostrado, muchos creyeron y había gozo. Un elemento muy importante en el discipulado, en ir y hacer discípulos en todo pueblo, en toda nación, es que nuestro mensaje esté acompañado de milagros, de señales, que hayan sanidades, que el Señor se manifieste, y el Señor quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Si es algo que estoy creyendo al Señor, que este va a ser un tiempo maravilloso en que los creyentes son desafiados a usar los dones espirituales, porque hay una nación que necesita de Jesús, que necesita mirar la obra del Señor. Dice Hechos capítulo 8 del 6 al 8, al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje.
De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. En el hacer discípulos está la demostración del poder de Dios, está esa demostración maravillosa de que Dios es un Dios grande, de que para Dios no hay nada imposible. Y en el caso de Pedro, Pedro fue enviado a un hombre justo, a un hombre que había tenido también una visión similar a la de Pedro. No solamente Pedro tuvo esa visión de que debía de ir, sino que dice la palabra que Cornelio tuvo esa visión donde él miraba, donde Dios le estaba revelando lo que iba a pasar, lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en todas las personas. Dios está queriendo que nosotros alcemos nuestra mirada y miremos los campos que están listos para la siega, que nosotros mismos podamos erradicar de nosotros todo prejuicio, todo aquello que esté siendo una venda, todo aquello que esté atándonos a las cuatro paredes de la iglesia, porque este es el tiempo de ir y hacer discípulos. Este es el tiempo de caminar la milla extra. Este es el tiempo de ir más allá donde nosotros estamos. Este es el tiempo en que cada iglesia debe de ser parte de la misión, debe de llevar a los creyentes a experimentar el gozo de llevar las almas a Jesús, de que se conviertan, amados hermanos, y necesitamos involucrar a todos, a niños, a jóvenes, en la gran comisión. Me alegro de todo lo que Dios está haciendo, pero cuando yo veo fotos de las personas que salen a evangelizar en las iglesias, y me alegro por lo que Dios está haciendo, pero siempre mi mirada hacia esas fotos va hacia algo más. Y yo digo, bueno, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos niños hay acá? ¿Cuántos niños los han hecho partícipes de llevar el mensaje del evangelio? ¿Cuántos adolescentes tenemos en esa foto? Y lamentablemente, amados hermanos, seguimos sin entender que la gran comisión es de todos. Y que nosotros como ministros somos los llamados a involucrar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños en la gran comisión. Pedro fue llevado donde Cornelio, venciendo sus prejuicios, venciendo todo lo que podía sentir en ese momento, porque Dios estaba decidido en hacer de Pedro un mejor ministro del evangelio, un ministro que pudiera vencer todos los prejuicios, que pudiera vencer todos los límites. Y es que nosotros necesitamos aprender que este es el tiempo en que Dios quiere que todos los límites que nos hayamos puestos como ministros, como iglesia, sean rotos, sean derribados en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos a Pablo yendo a los gentiles con la ayuda de Bernabé, todos sabemos, y cómo Pablo en este momento la obra del Señor fue extendida, y vemos ahí cómo ese centro de autoridad que seguía permaneciendo en Jerusalén, pero que el centro de la misión se trasladó a Antioquía. Nosotros necesitamos aprender como los discípulos que hay momentos de moverse, que hay que llevar la guianza del Espíritu Santo y de esa forma extendernos a las naciones, extendernos. Y aprovecho para decir esto, ¿cuántos de su iglesia estarán en el Congreso de Misiones? Queremos que la obra de Dios se haga. Hay un ministerio a nivel de las asambleas de Dios dispuesto a ayudarle a usted para que su iglesia sea parte de la gran comisión. Necesitamos entender, no esperemos que vengan dificultades, no esperemos que el Señor nos remueva de donde nosotros estamos, tan solamente porque no estamos entendiendo que esta es la década del discipulado, que esta es la década donde nosotros vamos a
hacer discípulos en todo pueblo, en todo lugar, que la zona donde está su iglesia, donde usted se congrega, sean conocedores del mensaje del Señor, que no nos conozcan solamente porque no los dejamos dormir a los vecinos, que no nos conozcan por el ruido, sino que nos conozcan porque vamos a las casas y hay milagros y hay señales. Dios quiere afirmar en cada uno de nosotros la misión de hacer discípulos. Que cada uno de estos ejemplos que hemos visto así rápidamente, porque esto es un estudio muy grande, pero que nosotros podamos ver, podamos entender cómo la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere expandir su reino y va llamando a las personas, va operando en las vidas para que su propósito se cumpla. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos guíe en la misión de hacer discípulos. Bendiciones, mis amados hermanos.